Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes, chicos de cuarto año de la escuela número 43. Ya saben quién les habla, ¿eh? Estuvimos trabajando ya con algunos varios años juntos, ¿no? Si hay alguno nuevo, me presento igualmente. Soy el profesor Burgos de Historia. Vamos a ver historia de cuarto año, historia que va de mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX. Aproximadamente son 100 años. Más o menos conocemos cuál es la metodología de trabajo, lo haremos mediante el Classroom y vamos a hacer aproximadamente 9 encuentros por Zoom, 9 encuentros que se va a hacer uno por mes a lo largo del año. Por ahora, ya que ya saben cuáles son la situación, ya saben cuál es el contexto, bien, además que yo no voy a poder estar en forma presencial en la escuela por un tiempo. Espero poder restablecerme pronto, pero vamos a trabajar de esa forma, en forma virtual. Bueno, vamos a empezar a ver, como les dije yo, parte de la historia de fines del siglo XIX hasta el siglo, mediados del siglo XX. Para eso vamos a comenzar, ahora les voy a enviar una actividad y con este video vamos a cerrar un poquito la explicación, ¿no? Sobre algo que es el sistema capitalista. Bien, no sé si ustedes saben que todos vivimos dentro de un sistema económico, o mejor dicho, la mayor parte del mundo, excepto muy pocos países, viven dentro de un sistema económico social que se llama capitalismo. Bien, que tiene que ver con que quienes están al frente de la toma de decisiones, del mundo de la producción, de cómo se produce, qué se produce, bien, son los dueños de los capitales, bien. Ustedes dirán, ¿qué son los capitales? Algunos sabrán, otros no. Bueno, un capital es algo, un bien, algo que yo puedo tener, que si yo lo pongo a producir, lo pongo a trabajar, genera más bienes. Pueden ser tierras, puede ser dinero, puede ser una fábrica, bien, máquinas. Bueno, esos son bienes. Todo lo que es material son bienes. Ahora, si yo tengo la capacidad de tener tantos bienes para que con esos bienes yo poniéndolos a trabajar generen más riquezas, bien, ese bien que yo tengo es un capital, bien, por eso este sistema económico en el que todos nosotros vivimos se llama capitalismo. ¿Cómo funciona ese sistema? Bueno, ese sistema funciona, además de que hay personas que tienen muchos bienes que los ponen a trabajar y producen más bienes, que serían los capitalistas, porque a esos bienes se les llama capital. Hay personas que no tienen bienes, entonces lo que hacen es trabajar para esas personas que tienen bienes, que son los trabajadores. Ellos alquilan su fuerza de trabajo o venden su fuerza de trabajo a quienes son los propietarios de esos capitales a cambio de un pago o un salario. Bien, eso se llama, eso sería un salario o un sueldo que se le pagan. Esa es la relación que hay. Y además, la mayoría de las personas son quienes compran esos bienes o quienes indirectamente terminan haciendo que esos bienes se generen. Eso se llama sistema capitalista y existe aproximadamente, hay una discusión entre los historiadores, algunos dicen que cuando, no sé si se acuerdan por allá por segundo año, cuando nosotros comenzamos a ver la aparición de las nuevas ciudades, cuando se aparecen las nuevas ciudades, durante la Edad Media, comienzan a aparecer los oficios, zapatero, carpintero, y comienza a monetarizarse la economía. Aparecen los bancos, no sé si se acuerdan en segundo año, y aparecen las nuevas ciudades europeas, que comienza a aparecer una nueva actividad y se potencia, que son los comerciantes, por fuera de lo que era el sistema económico feudal, que era el sistema donde un siervo trabajaba para el dueño de las tierras, bien, para un señor feudal. Algunos dicen que comienza ahí con la aparición de las nuevas ciudades, cuando comienza a monetarizarse la economía, cuando comienza a haber una circulación monetaria. Otros dicen que comienza cuando los europeos comienzan a llegar a América,
con el arribo principalmente de Colón a América. Algunos dicen que ahí se comienza a gestar el capitalismo. O sea, hay una discusión de si se gestó en el siglo XI, XII o a partir del siglo XV, fines del XIV, inicios del siglo XV, ¿no? Siglo XVI. Hay una discusión. Bueno, más allá de esa discusión, lo cierto que nosotros vimos el año pasado, que hay un suceso importante en Europa, que es la revolución industrial. Tanto la primera como la segunda revolución industrial, que vamos a ver ahora, aparte de la segunda revolución industrial, que se da en Europa, y que lo que hace no es que, diríamos, es un hito fundacional del capitalismo, sino lo que hace es, podemos decir, consolidar a ese sistema capitalista, sobre todo después de la segunda revolución industrial. Es decir, que a partir de ese momento en Inglaterra, entre 1780 y 1790, cuando se inventa la máquina a vapor, cuando aparecen las industrias, cuando aparecen los trabajadores u obreros que van a vivir para trabajar en esas fábricas y van a recibir un salario, y con ese salario lo van a utilizar para comprar bienes, que muchos son fabricados en esas industrias. Los historiadores hablan de que a partir de ese momento se consolida el sistema capitalista. Es más, nosotros sabemos que a partir de la segunda revolución industrial y luego con la revolución francesa, bien, donde se pone fin a los gobiernos, donde comienza el fin de los gobiernos de la monarquía y aparecen las repúblicas, comienza el mundo contemporáneo, el mundo de nuestra época o la edad de nuestra época. Bien, por eso tenemos que tener en cuenta que esa revolución industrial hace que todos los países a partir de ese momento comiencen, o en su mayoría los países, comiencen a tener economías capitalistas, comiencen a funcionar con esa lógica, bien, donde un trabajador realiza su actividad por un salario, y con ese salario que se le paga, ese trabajador debe comprar cosas para vivir. Que muchas de esas cosas que compra directa o indirectamente vuelve a comprarlas a esa producción industrial, y es decir que se termina generando una rueda que hace que ese sistema capitalista funcione. Ese sistema capitalista cada vez concentra más las riquezas. Por eso muchos dicen que se retroalimenta ese sistema capitalista, que se viene retroalimentando después de la segunda revolución industrial sobre todo. Así que bueno, ustedes en ese texto que yo les doy, con algunas preguntas, van a ver cuáles son las partes que hay dentro de este sistema capitalista, cómo funciona. Es un texto sencillo, con preguntas sencillas, para que ustedes puedan, además de, si pudieron entender algo de lo que se explicó en este video, poder consolidar y realizar esas actividades de esta pregunta. Quédense tranquilos que este trabajo es un trabajo diagnóstico. En las siguientes clases vamos a empezar a realizar un encuentro por Zoom, donde vamos a poder despejar dudas de esto y vamos a comenzar a ver otros temas relacionados con esto. Pero sepan ustedes que este tema del capitalismo es fundamental para poder comprender el mundo contemporáneo, que es el mundo en el que vivimos, y los sucesos que se van a ir dando desde mediados del siglo XIX hasta mediados desde el siglo XX, que es lo que compete ver en este cuarto año. Bueno, les dejo a todos un saludo, espero que se encuentren bien y nos estamos viendo dentro de una semana en ese encuentro que vamos a hacer virtual. Les dejo un abrazo y nos estamos viendo.